Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y dice la Biblia en el versículo 25, cayó la lluvia, cayeron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero dice la Biblia que no cayó porque había sido fundada sobre la roca. La roca es el renuevo y el renuevo es Cristo Jesús. Ahora, es importante el entender lo que hablamos a lo largo del primer servicio. Vimos cómo muchas veces nosotros consideramos estar edificando correctamente en medio de nuestros hogares, pero cuando acercamos la lupa, cuando nosotros acercamos nuestra forma de vida familiar al contexto de la palabra, es donde empiezan a surgir algunas divergencias y algunas situaciones que deben de ser consideradas seriamente. En el primer servicio, el Espíritu Santo nos hablaba a nosotros acerca de la definición. Es más, la palabra profética en este segundo servicio también hablaba acerca de llegar al monte de la decisión. Usted sabe que en ese monte, amado hermano, el pueblo de Dios de alguna manera tuvo que definir y tuvo que decidir, porque mucha de la conducta de vida que el pueblo había estado trayendo delante de Dios no había estado agradando el corazón de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Y es donde el Señor le dice al pueblo: ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Entonces, una de las cosas que el Señor nos ministró, algo de las áreas, tal vez no cosas, perdón, una de las áreas que Dios ministró en esta mañana a lo largo del primer servicio, fue el área de la inestabilidad, amado hermano, y fue el área de la mezcla. Vimos dentro de los diferentes patrones de construcción que la casa del hombre sabio tiene cimientos colocados sobre la roca. Pero vimos a lo largo de la palabra, usted puede buscar la predicación del primer servicio en las redes sociales. Vimos dos tipos de casas de habitación. Una casa de habitación construida sobre madera y roca. Vimos cómo esto tipificaba la mezcla de construcción dentro de un hogar. Ya estando en la oficina pastoral, le sacamos otro montón de figuras a esto con los hermanos. Pero vimos también el segundo elemento de construcción de una casa de habitación, y era sobre el barro. Y vimos una vez más, fue donde entendimos en esta mañana, amado hermano, que Dios nos estaba orientando y llevándonos hacia la dimensión de la ministración acerca de aquellos que de alguna manera hemos estado fluctuando en dos caminares. Vimos cómo el elemento primario en la construcción de una casa de barro, sus dos elementos básicos primarios están constituidos por agua y tierra, lo que nosotros conocemos como adobe, ¿verdad? Yo creo que sobre eso se construyeron muchas casas en décadas pasadas. Obvio, aquí ya al adobe ya le echaban leche, le echaban paja, le echaban otras cosas para tratar de solidificar. Pero la Biblia habla de casa edificada sobre barro, y esto nos habla de agua y nos habla de tierra. Entonces, una casa edificada sobre el barro nos está hablando de una casa edificada sobre un fundamento espiritual mezclado con tierra. Entonces, nos habla de la mezcla de lo espiritual y lo carnal terreno. Entonces, logramos entender que existen diferentes tipos de cimientos para establecer en casa. Ahora, la que describe Mateo capítulo 7 versículo 24, amado hermano, es una edificación que tiene fundamentos
bien establecidos de parte de Dios. Vimos también en el primer servicio, amado hermano, que era importante dos aspectos básicos en la edificación de una casa. Número uno, dice la Biblia que el Señor compara al hombre que edifica su casa sobre la roca a aquel varón sabio que cavó profundo. Número uno, el cavar profundo, el buscar la revelación en el Señor, en la palabra, para poder edificar nuestra casa. Y número dos, edificó los cimientos sobre esa roca. Ok, entendido que hay cosas que tenemos que identificar en este tiempo de renuevo, yo le decía a los hermanos, tenemos que identificar aquellas áreas dentro de nuestro hogar donde las cosas tal vez no estuvieron saliendo como nosotros esperábamos o anhelábamos, e identificar si realmente los fundamentos del cimiento de la construcción de nuestro hogar estaban fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que considerar ciertos aspectos básicos en la edificación. Recordemos, por favor, y tomemos nota que hablamos anteriormente que el edificar divergía de la construcción. Es decir, nadie de alguna manera edifica, amado hermano, en lo natural, y nadie construye en lo espiritual, porque la construcción obedece a la naturaleza terrena y la edificación obedece al plano espiritual. Pues que la Biblia, cuando dice que el hombre sabio edificó, lo que realmente el hombre buscó fueron fundamentos sólidos establecidos en los preceptos y en los mandamientos de Dios, que de alguna manera consolidaron esa casa, ese hogar, y cuando vino la prueba se mantuvo y se sostuvo en pie. Ahora, ¿qué debemos de edificar en nuestros hogares para poder seguir los preceptos y los mandamientos bíblicos establecidos en la palabra? Entonces, lo primero que se edifica en una casa son los cimientos. Entonces, la forma correcta de edificar, Jenny, una casa es el establecer primeramente los cimientos sobre los cuales el hogar va a crecer. Recordémonos que en este tiempo de renuevo Dios nos está dando nueva oportunidad para enmendar, para corregir lo que de alguna manera no se hizo bien en la primera parte del proceso, por así llamarlo, para que ya identificado ahora a la luz de la palabra y con esa nueva misericordia que Dios nos regala cada día, podamos edificar correctamente lo que de alguna forma posiblemente no edificamos bien en la primera tanda. Segunda de Crónicas capítulo 8 versículo 16 dice, versión Las Américas, por favor, esta versión me gusta mucho: así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón desde el día en que se echaron ¿qué? Los cimientos. Lo primero que se edifica en una casa son cimientos. Desde el día que se echaron los cimientos, como quien dice, desde el día 1, porque el cimiento es lo básico, hasta que fue terminada, y así fue acabada la casa, que dice la casa del Señor. Lo primero que se coloca en el hogar, amado hermano, para que cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga el tiempo de la lluvia, cuando venga el tiempo de los vientos, que quiero decirte es cuestión de tiempo que lleguen, porque tiene que ser probado. Lo que primero tenemos que nosotros garantizarnos es que el cimiento esté bien colocado. Y cuando la Biblia habla de cimientos, está hablando acerca de la fortaleza de la casa. Lo primero que debe de estar establecido en nuestros hogares cristianos, amado hermano, para que al momento de la eventualidad, cuando suceda la eventualidad, cuando venga la prueba, que debemos de ser entendidos también, que dice la Biblia que la novia va a ser llevada. ¿Quién es esta que sube del desierto sahumada en mirra, en aceites? También dice la Biblia que los hijos de Dios es necesario que en el reino venidero entremos a través de prueba y tribulación. Entonces, si la prueba y la tribulación van a ser puertas de acceso al reino venidero, amado hermano,
Porque la iglesia que piensa que va a estar en la playa, tomándose un su coco frío, amado hermano, bien tranquilo, comiéndose un su pescado, aquí la vida no pasa nada. Déjeme decirle que no va a ser así. Porque la iglesia que es perfeccionada, la novia, va a ser a través de prueba y tribulación que entre en el reino. Por lo tanto, la casa debe de estar preparada para la prueba y la tribulación, para estar fundamentada, amado hermano, y para saber que nuestra casa tiene los cimientos establecidos de parte de Dios. Lo primero que tenemos que enseñar en casa, sacerdotes, debemos de recordar que en el primer servicio entendimos que mucha de esta directriz va directamente a los sacerdotes de casa. Los primeros que tenemos que levantarnos para establecer los cimientos en el hogar somos nosotros, los sacerdotes, aquellos que anhelamos un tiempo de renuevo, aquellos que anhelamos nuevos frutos, aquellos que estamos necesitados en que el Señor nos dé una nueva oportunidad. Quiero decirte, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, que hoy es el tiempo de restablecer lo que no se hizo bien en la primera parte. Y para que hayan renuevos, para que hayan nuevos frutos, tenemos que examinar si la construcción del hogar es correcta. Y lo primero que tenemos que preguntar es en dónde está cimentada la casa. Porque el cimiento de la casa es la fortaleza. Y ahí lo que nos está hablando, amado hermano, es que la forma correcta de edificar nuestro hogar tiene que ser sobre el cimiento llamado Cristo Jesús. Entonces lo primero que se debe de establecer en casa es la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, identificar aquella palabra que trae edificación en medio de mi hogar y colocarla como parte del cimiento en Cristo Jesús. Quiere decir que toda casa que no coloque al Señor Jesús como el cimiento de formación, lo más susceptible que pueda suceder en su entorno es que esa casa sea derribada. Entonces lo primero que un hijo de Dios, un cristiano, hijo de Dios, coloca como cimiento es la palabra, es el evangelio, la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz y es cortante. Es una palabra que trae vida, que trae renuevo, que trae limpieza, que trae purificación, que trae hidratación, que trae todo lo que necesitamos para crecer en gracia delante de Dios. Entonces, si el Señor Jesús no es la base y el fundamento de nuestro hogar, de allí los cimientos ya están carcomidos. Nosotros podemos fundamentar nuestro hogar en nuestros éxitos. Nosotros podemos fundamentar nuestro hogar, amado hermano, en nuestras experiencias. Podemos fundamentar nuestro hogar en los consejos paternos. Bueno, la Biblia dice que en multitud de consejeros hay sabiduría. Pero de alguna manera también la Biblia dice que tenemos que abandonar la vieja manera de vivir que nos fue heredada a través de nuestros padres. Entonces tú que anhelas una casa sólida, el cimiento tiene que ser Cristo Jesús. Y ese cimiento tiene que ser el establecimiento de todas las enseñanzas. Por eso es tan importante, hermano, todo por el mismo precio, que usted se inscribe en las doctrinas. Las doctrinas no son enseñanzas por tirar así nada más. En la doctrina está la leche pura que va a consolidar y va a solidificar tu espíritu. Tú debes saber que la leche, uno de los nutrientes más abundantes que tiene, es el calcio. Y el calcio lo que ayuda es el crecimiento de la estructura ósea. Recuérdese que en el Valle de los Huesos Secos lo primero que se estableció fue que los huesos se unieron. Entonces, número uno, para que nuestro hogar sea consolidado y solidificado, es establecer los cimientos en el evangelio, en la palabra del Señor. La Biblia dice, eso es lo que yo creo. Cuando la gente te diga, mire hermano, ya vio que está difícil la situación, ahí se quieren volver a subir el salario a aquellos, no le dan a los otros, le están prendiendo bus. Tranquilo, yo sé en quién tengo depositada mi confianza. Y mi casa está edificada sobre el cimiento. Mire, usted va a empezar a ver aquellas casas que verdaderamente tienen de fundamento al Cristo de la gloria. ¿Cómo? Porque en medio de la prueba y la tribulación y en medio del va y ven de la situación, de las circunstancias que a nivel mundial se van a levantar, usted va a ver que los hijos de Dios van a poder permanecer tranquilos.
Por eso dice la Biblia que cuando venga prueba y tribulación para el mundo, nosotros tenemos que tener gozo, porque eso quiere decir que nuestra salvación y que nuestra redención se acerca. Entonces, a como le vaya a ir al mundo, no te va a ir igual a ti. Si tienes los cimientos colocados en Cristo, quiere decir nuestra fe, nuestra confianza, las enseñanzas, la manera de conducirnos, la manera de vivir dentro de nuestros hogares, establecidos en el fundamento de la palabra del Cristo de la gloria. Base número 1, Cristo Jesús. Segunda área que tenemos que examinar en medio de nuestros hogares en este tiempo de renuevo: la anchura de la casa. Primeramente se revisa el fundamento. El fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 8. El segundo paso en la construcción de una casa es el establecimiento de las anchuras de la casa. ¿Cuántos saben que su casa tiene ancho? Miren, hizo asimismo la habitación del lugar santísimo. Su longitud correspondiente a la anchura de la casa era de 20 codos. Y su anchura era de 20 codos. La revistió de oro fino. ¿Qué tipifica el oro en la Biblia? La divinidad de Dios, que ascendía a 600 talentos. Su longitud correspondiente a la anchura de la casa era de 20 codos y su anchura era de, se repite, ¿verdad, hermano? Pareciera que se repite. Pero ¿de qué nos está hablando ahí la palabra? Hace unos días, ahí andaba Carlitos Max y algunos otros hermanos tan lindos que siempre andan viendo cómo me ayudan. Yo los bendigo. Me cambié de casa. Pues la casa en la que vivía anteriormente, me habían regalado una, ¿cómo se llaman esas? Elípticas se llaman, ¿verdad? Es un aparato, hermano, que es como de largo de aquí para acá, mire. Como desde aquí hasta como para acá. ¿Verdad que sí? Nunca la pude usar. ¿Dónde vivía? Sí se nota, pastor. Ahí va a ver. Nunca la pude usar. Cuando me pasé y la quise subir un tercer nivel, no entraba ni por los elevadores, ni entraba por las gradas. No daba vuelta. Era muy larga, muy grande. Total que ahí tenía una bodeguita en el sótano y pues ahí la medio la metí, la dejé así parada, hermano, porque ni en la bodega cabía. ¿Por qué no cabía? Era muy grande. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que la habitación del lugar santísimo tenía longitud y anchura, ¿de qué nos está hablando? Mire, le estoy dando algunos, perdón, espacio, dice la hermana. ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Quién dijo eso? Límites. Lo segundo que debemos de considerar en nuestra casa es la anchura. Y la anchura determina qué entra y qué no entra en casa. Entonces lo segundo que tenemos que examinar, hermano Carlitos, es a quién dejamos entrar a la casa. ¿Quién le está llevando qué a su casa? La anchura de la edificación de la casa tipifica en la Biblia aquello que yo permito o no permito que entre a mi hogar. ¿Puedo poner un ejemplo sin el afán de herir ninguna susceptibilidad? ¿Me da el permiso de poderlo hacer? Padre de familia, porque hoy estamos dirigidos a los sacerdotes. Esa es la instrucción de Dios. O sea, aquí su esposa está como ayuda idónea y sus hijos como olivos.
pero esta instrucción es para nosotros los sacerdotes. Una de las primeras cosas que tenemos que examinar es a quién vamos a dejar al entrar a la casa. Más usted, padre bello, que está viendo retoñar una hermosa mariposita de 15, 16 años, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano, con mucho respeto y con mucho amor, que esa nate llega a la casa. Yo le decía a un hermano que hace unos días le tocó despojarse de su hija por situaciones de la vida. Le dije, cuando se te case, ahí sí vas a saber qué es llorar, le dije. Entonces la anchura que tenemos que vigilar en el hogar es qué es lo que entra y qué es lo que no entra en el hogar. Creo que es muy ad hoc la instrucción que nuestro apóstol y pastor general ha lanzado en las redes con respecto: ten cuidado a quién le das acceso a tus redes sociales. Esas son puertas. ¿Se recuerda que eso ya lo habíamos hablado hace como 2 meses? Bendita misericordia de Dios, el apóstol le está dando énfasis. ¿Qué miran tus hijos en el internet? Mi hermano, yo se lo digo con mucho respeto, debiera de revisar el teléfono de sus hijos, que hacen a la 1, 2 y 3 de la mañana conectados. No le digo a usted y a usted y a usted, porque no es esa mi labor, pero padre sacerdote, revisa la anchura de tu casa, qué está entrando en qué programas de televisión están viendo. De repente la señora sale mera subversiva, pues porque ni modo le gusta ver 12 corazones. De repente sale la señora mera subversiva porque le gusta ver a la doctora Polo, que también le tira para el otro polo, ¿verdad? La anchura habla de qué entra en el hogar, qué programas de televisión, qué música estás permitiendo que entre a tu hogar y que tus hijos escuchen. Mire, es que esto es delicado. Ahí anda una panel que se llama Babadumba, Bamba, Bamba, o no sé si es la mamba negra, casi, porque matan al pobre que agarran. Badabum. A ver tu teléfono, y ahí le desarman el hogar en el acto. Porque lo que hemos dejado entrar a través de las redes sociales y del teléfono está desarmando los hogares. No necesitan tener un caso armado, es más recurrente de lo que usted piensa. Por eso es que rara vez el esposo le da la clave a su esposa y rara vez la esposa le da la clave a su marido. Yo le dije a usted que solo hay una manera, y esto creo que lo hablamos ya meses atrás, hay una manera de inmunizar la relación en el matrimonio, y es: dele todas las claves de sus redes sociales a su esposa y dele todas las claves de las redes sociales a su esposo. Antitetánica, se acabó, listo. Mira, es como que le hubieran puesto, ¿cómo se llama? Creo que le inyectan a uno para las infecciones, que fue descubierta un polvito blanco, la penicilina. No estamos hablando de otra cosa, hermano. Penicilina. La penicilina fue un error médico y hasta el día de hoy, hermano, no lo supera ningún tipo de antibiótico. Hasta los de 4ª, 5ª y no sé si hay de 6ª generación, no lo sé. Hoy tenemos que inmunizar nuestro hogar, amado hermano. Necesitas, mire, por eso la Biblia dice cordón de 3 dobleces, difícil de romper. Y el cordón sirve para algo más, para medir. Entonces yo creo que necesitamos regresar, amados sacerdotes, padres de familia, a medir la anchura de la casa. ¿Cómo así, hermano pastor? Si yo vivo en un lote de 20 por 40, no, tienes que medir con qué te están bombardeando a tu esposa. Tienes que medir con qué están bombardeando a tus hijos. Hermana, tienes que medir, sacerdote, tienes que medir con qué te están bombardeando. Porque las puertas que se abren a través de las redes devastan las vidas matrimoniales. Entonces cuando el Señor nos dice:
hizo asimismo la habitación del lugar santísimo, su longitud correspondiente a la anchura de la casa. Lo que el Señor nos está motivando y lo que el Señor nos está a nosotros pidiendo es que veamos qué tan permisivos somos en el Evangelio. Cuando estamos hablando de la perspectiva de la casa, es con qué se está contaminando. Mire, hermano, con mucho respeto y con mucho amor se lo digo. Yo le dije a usted que yo me quebré la cara y no quiero que nadie más se la quiebre. Pero sería bueno que le revise el teléfono de vez en cuando a su esposo y de vez en cuando a su esposa, en la sanidad del caso. ¿Qué tan permisivos somos de lo que pasa dentro del hogar? Medir la anchura del hogar. Por eso hoy tenemos la oportunidad de entrar en el tiempo de renuevo. Pero no podemos esperar tener nuevos frutos sin cambiar nada. ¿Qué permites en tu casa, varón? ¿Qué permites que entre y salga de la casa? ¿Quiénes son las amigas de tu esposa? ¿Cuáles son los tópicos y los temas de tu esposa con sus amigas? ¿Y cuáles son los tópicos del varón con sus amigos? La casa está siendo bombardeada y la manera correcta de poder edificarla en este tiempo de renuevo es midiendo la anchura, es decir, sabiendo qué está pasando adentro de la casa. ¿Qué programas de televisión están desarmando la ideología cristiana? Los programas de jovencitos, el Discovery Kids y todos esos. No, tenga cuidado porque ya los patojitos se salen besando en los programas de la televisión. La homosexualidad está atacando a nuestros hijos. Es un cáncer. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Vea quiénes son los amigos de sus hijos. Es decir, examinen la fuente de por donde está entrando la contaminación al hogar. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la medición de la anchura, ¿cuántos queremos edificar bien nuestra casa? En Cristo Jesús, a Dios orando y con el mazo dando. Mira, hermano, al ojo del amo engorda el ganado. Así dice y así versa un dicho. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Tenga cuidado que ven en las redes sociales, en la televisión, quiénes son las amistades de su esposa, de sus hijos, si quiere mantener el núcleo consolidado. Para que porque de repente uno le pegan un garrotazo, hermano, y no vio ni de dónde vino. La Biblia habla acerca de la medición de la anchura. ¿Cuántos queremos edificar bien nuestra casa? En Cristo Jesús, a Dios orando y con el mazo dando. Mira, hermano, al ojo del amo engorda el ganado. Así dice y así versa un dicho. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Tenga cuidado que ven en las redes sociales, en la televisión, quiénes son las amistades de su esposa, de sus hijos, si quiere mantener el núcleo consolidado. Para que porque de repente uno le pegan un garrotazo, hermano, y no vio ni de dónde vino. Segunda de Crónicas 3:15. Tercer aspecto que debe de ser evaluado en la casa: las columnas de la casa. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Y
Hizo también 2 columnas para el frente de la casa de 35 codos de alto. Y el capitel encima de cada una era ¿de qué? De 5 codos. Una de las cosas que tenemos que examinar nosotros, amado hermano, es en dónde residen nuestras fuerzas. ¿Dónde reside el sustento del hogar? Una de las cosas que es muy importantes y que tenemos que examinar es de dónde proviene la fuente de provisión con la que hoy estamos sustentando nuestro hogar. Porque usted tiene que saber que no toda provisión viene de parte de Dios. Hay provisión que viene de parte de Cristo. Esa cumple con una característica, dice la Biblia, que no añade tristeza. Pero hay otros hogares que están siendo edificados y las columnas que las sustentan y que las soportan, amado hermano, no necesariamente son las columnas establecidas de parte de Dios. Hay personas que su hogar lo sustentan, amado hermano, en mamón, en su capacidad económica. Yo tengo dinero, hago con mi casa como yo quiero. Pastor, usted no me va a decir a mí cómo yo la tengo que gobernar. Mire cómo vivo en este palacio de oro. Muchas veces los hogares son edificados sobre la opulencia económica. Algunas veces los hogares son edificados sobre el esfuerzo del varón. Es decir, muchas veces colocamos sobre las columnas aquellos pesos para los cuales no fueron establecidas. ¿Quién provee el sustento de tu hogar? ¿De dónde viene el sustento de tu hogar? Porque una de las cosas muy importantes, mire lo que Dios me está diciendo, tienes que identificar de dónde viene el sustento con el que estás manteniendo tu casa. Mira, hermano, nosotros pasamos un tiempo en esta casa adverso donde incluso hasta las ofrendas venían manchadas, amado hermano. Puedo decirle esto con mucho amor y con mucho respeto, pero al final del día es un tiempo de renuevo, vale la pena que lo consideremos. Igual no estoy acusando a nadie. Y se lo digo porque pasa en todos lados, pasa hasta en las mejores iglesias. Yo recuerdo que durante un tiempo el Señor nos introdujo en un tiempo de limpieza y de ministración acá en casa. No sé cuántos recuerdan eso, que pasamos creo que un mes ministrando a diario. 1, 2, 3. Y examinando y evaluando y trayendo a colación esto acerca de las columnas que sostiene el hogar, yo me encontré con algunos hogares que eran sostenidos con extorsión. Me encontré con algunos hogares que eran sostenidos por estas bandas que asaltan en la Roosevelt. Habían hermanos. Así con usted me quedé igual de frío. ¿Así? Pero ¿y por qué no hay bendición en mi casa? Pastor, dígame por qué yo trabajo tanto, decía la hermana, y no hay bendición en mi casa. No sabía que el marido era largo. Se metió en camisa de 11 varas, pero que el Señor reprenda toda potestad. Varón de Dios, ¿de dónde sacas el sustento del hogar? Porque posiblemente los problemas económicos tengan que ver con la fuente de la provisión. Posiblemente, como aquí hay que evaluarlo todo, ¿eh? El esposo era asaltante. Nunca les alcanzaba para nada, porque ese dinero no alcanza para nada, nunca. Fíjese, hermano, la hermana lloraba. Yo no sé por qué nos va tan mal, pastor. Y yo decía, ay, Padre, las misericordias, pues no se lo puedo decir tampoco, porque secreto sacerdotal. Se respeta el secreto sacerdotal de la administración.
No, hombre, pero cámbiale por este lado. Mira, y tu esposo a qué horas va a trabajar. Decirle que consiga otro trabajo, tratando de orientar para no quemarlo. Pero al final del día yo sabía que ellos estaban pasando problemas serios, porque el hermano se dedicaba a prestar ajeno. Entonces ahora viene la contrapropuesta. ¿De dónde sale la provisión que estás llevando al hogar? Porque las columnas para la edificación de la casa del Señor, amado hermano, deben de ser sólidas. A veces queremos que nos vaya bien en nuestro hogar, amado hermano, pero la fuente, las columnas donde reposa la estabilidad financiera del hogar, son fuentes mal habidas. Y hoy nos está dando el Señor la oportunidad de la renovación. ¿Cuánto del dinero que ganas de manera mensual es producto de haber transado, no negociado, transado a un hermano? Por eso es que no alcanza. Entonces tenemos que identificar la edificación de nuestra casa de una manera correcta en Dios, para que, amado hermano, esa consolidación traiga frutos de bendición en casa. Entonces, si el hermano es tranza, si el hermano o la hermana, el hermano o la hermana, cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque se da de todo. Si al hermano le gusta andar transando, hermanos, le gusta andar pidiendo dinero prestado y no pagarlo, o si de repente se dedica al negocio sencillo de la Roosevelt, ¿verdad? Dame tu teléfono. Cristianos, hijos de Dios, tú que me miras por la televisión y eres cristiano, hijo de Dios, y estás metido en malos pasos, esta es la razón por la cual tu vida espiritual no levanta. Pero queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos anhelamos la bendición del año del renuevo? Si algo de eso se estaba haciendo, hay que dejarlo. Es más, dice la Biblia, esto erais algunos de vosotros. O sea, usted y yo. Yo no sé si usted era fichita. Vos tenés cara de que no lepe. Vos tenés cara así de patojo. Aleluya. Patojo de testimonio. ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Señor me dice, ojo con las finanzas que están entrando a tus arcas. Porque en el tiempo de renuevo está dando una nueva oportunidad. Pero también dice la Biblia, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Cuántos anhelamos estabilidad financiera? Examina la fuente de tu provisión. Es más, de una vez a lo que es si tienes nexos o si tienes asociaciones con personas no cristianas que tú sabes no están haciendo las cosas en el orden de Dios, rompe con esa sociedad pronto. No vaya a ser que tú y él se vayan juntos a la borda. No sé si alguien acá tenga negocios donde tenga sociedades con personas inconversas, pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si tienes sociedad, porque lo que se trata es de ordenar la casa, ¿verdad? ¿Cuántos dijimos eso? Perdón, si usted no está de acuerdo, no le gusta, no le parece, haga caso omiso y pase de largo, no hay problema. Pero para los que anhelamos bendición tenemos que ordenar lo que ha venido desorden. Por eso fue que en Génesis, después de que el Señor trajo y limpió la tierra en un proceso, lo primero que vino a hacer es a traer orden. Entonces los que anhelamos bendición en este tiempo de renuevo tenemos que cambiar. Y las columnas tipifican la fuente de la provisión. ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Ay, Señor de la gloria. Segunda de Crónicas capítulo 4 versículo 22. Tercer aspecto a considerar es la entrada de la casa. Toda casa tiene entrada, ¿verdad, hermano?
Y las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa para la nave eran ¿de qué? ¿Qué tipifica el oro? Deidad. Cuando usted ve el color dorado en la Biblia o ve oro, por ejemplo, dice la Biblia que el dulce cantor de Israel era rubio. ¿Cuántos recordamos eso? David, dulce cantor, su pelo era rubio. Una persona rubia bíblicamente tipifica a aquella que tiene los pensamientos de Dios sobre su cabeza. Entonces, cuando estamos hablando de puertas de oro, estamos hablando también de cosas santas. Ahora, una de las cosas que tienen que ser edificadas en una casa obligadamente son las puertas. ¿Qué tipifican las puertas dentro del hogar? Cuando la Biblia habla acerca de puertas, el edificar la entrada de la casa representa el definir quién es el que representa esa casa y quién es la autoridad, quién es la puerta de acceso en esa casa, quién es el sumo sacerdote, quién es la autoridad de la casa. La puerta tipifica la autoridad. Por eso hoy la palabra profética hablaba algo acerca de las puertas, si no estoy mal. Mire cómo Dios concatena todo. Entonces, la puerta es el limbo de acceso y de salida al hogar. Y esto, amado hermano, tiene que ver con las amistades. Una de las cosas que tenemos nosotros que examinar y evaluar, amado hermano, es quién tiene la autoridad en casa y quién es el que da el aval y la autorización ante cualquier circunstancia presentada dentro de la misma. Recuérdese que en la puerta entra y sale gente. Otra de las funciones sacerdotales es quién llega a visitarte, a quién le das entrada a tu sala, quién es de mayor confianza y no solamente accesa a la sala, sino accesa al comedor. ¿Quién es de más confianza y no solo? Mire las puertas cómo se abren. ¿Quién tiene más confianza? No solamente entra a la sala, al comedor, se fue a la cocina. Quiere decir que la sanidad del hogar depende de aquellos que nosotros como sacerdotes permitimos que lleguen y lleven información que no va a ser de edificación dentro de nuestro hogar. En pocas palabras, amado hermano, ¿quién lleva chisme a tu hogar? O sea, usted no va a poder crecer espiritualmente si no cierra los oídos de toda la basura que la gente dice. A la hermana ahí le llegan a su misma casa a hablar mal de su propio marido. Los sacerdotes de Dios tenemos que cuidar quién visita nuestro hogar. ¿Quiénes son las amistades? ¿Quién es la cabeza del hogar? Y a través de esa línea direccional se respetan las órdenes dentro de casa. Si nosotros ponemos a funcionar estas alternativas que Dios nos da en la palabra, amado hermano, va a haber edificación y va a haber abundancia de fruto agradable a Dios en nuestros hogares. Siempre hay, en toda familia, siempre hay un amigo que es bien comunicativo, ¿verdad? Que es el que lleva todo. Hasta lo que uno no quiere saber, ahí le llega. Yo no sé cómo hay gente que es como epicentro de eso, fíjese hermano. Yo no sé si usted lo ha notado, pero hay ciertas personas que, hermano, le saben la vida, pero hasta quien no conocen. Y le llegan toda la información. Son como plataformas para que aterricen espíritus inmundos, hermano, para querer contaminar. Entonces, ten cuidado quién entra en tu casa. Ten cuidado a quién le das acceso, a la sala, al comedor,
Este se metió a la cocina. Todavía hay un lugar más íntimo que la cocina, y esa es la habitación, la recámara. No, hombre, es que ese es mi gran amigo, y hay que venga, mi amor, y vos venía si con vos crecimos desde los 5 años, venía aquí a acostarte en mi cama, miré el partido de fútbol, y ahí vengo, voy a ir a jugar yo, y vos quedate viendo, porque vos sos mi cuate. Y cuando sintió, le madrugó a la mujer. Tenga cuidado quien entra a su casa y qué información lleva, porque el enemigo, dice la Biblia, que vino a robar, matar y destruir. Las gradas. Mire todo lo que tiene una casa, hermano. Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 11, versión Las Américas. Con la madera de sándalo el rey hizo gradas para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. No se había visto en la tierra de Judá madera como esta. Entonces, la quinta área que debemos de examinar nosotros en nuestras casas son las gradas. Conste que estamos hablando de, no, pastor, pues si mi casa un nivel tiene, estoy hablando de edificar, no de construir. Recuérdense que aquí estamos hablando sobre una casa edificada. Esta es una casa oikio, esta es una casa espiritual. De las gradas, ¿qué representan? Cuando usted escucha de gradas, ¿qué comprende? Ascenso, ¿vos qué decías, Soto? Subir. Esa es una de las cosas que tenemos que examinar. Es el crecimiento espiritual en medio de nuestro hogar. Recuérdense que esta es una atribución sacerdotal primaria del varón, con una ayuda idónea, que es la esposa. Es una de las cosas que deben de ser perfectamente salvaguardadas en el hogar y deben de ser revisadas, son las gradas. Quiere decir que constantemente hay que estar evaluando el crecimiento espiritual que estamos teniendo dentro del hogar. Usted pueda cantar aquel corito que dice: ahora ya no soy igual, ¿verdad? Algunas esposas dicen: mira que el carácter de mi esposo cómo es, pastor, pero mire, a pesar de que es así mero rinquincaya, cómo ha cambiado. O sea que hay una evaluación de crecimiento. Si mi esposo se hubiera enterado de esto hace 10 años, tal vez me hubiera hasta crucificado, pero mire, pastor, hoy se lo conté y mire, porque es un siervo espiritual. Entonces, las gradas tipifican crecimiento de encuentro en relación con Cristo Jesús. Mire todo lo que tiene que ser examinado en medio del hogar. Todo, varones de Dios, sacerdotes de Dios, todas estas cosas tenemos que examinar en la edificación de nuestro hogar. Segunda de Crónicas 5:1. Los tesoros de la casa. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, salud, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros. ¿De dónde? De la casa de Dios. Hay una escritura, amado hermano, que versa que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? ¿Cuáles son los tesoros habidos en tu corazón? Casa, carros, sueldos, puntos, un bonito automóvil,
una bonita casa, un bonito traje, un buen plato de comida, o tus tesoros van hacia lo espiritual? Porque nosotros debemos de recordar que estamos en este mundo, terreno pasajero, temporalmente, y que la Biblia dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y para ti y para mí nuestro amado Jesús ya fue a preparar un lugar, dice la Biblia. ¿Sobre qué estamos edificando nuestro hogar? ¿Cuáles son las metas? Varón de Dios, tu meta es que tu hogar llegue a la presencia del Señor. O tal vez tu meta hoy sea que el día en el que tú faltes puedan quedarse con una casa de 10 niveles cada uno, para que no tengan problemas, aunque sea en la tribulación, pero que no tengan problemas. La edificación del hogar debe de ser, amado hermano, sobre el fundamento del Espíritu, puesta nuestra mirada en el autor y consumador, sabiendo que vamos de regreso a la casa del Padre. Entonces los tesoros de nuestra casa deben de, ¿dónde está fundamentado el corazón de tu amada? ¿En la promesa de la venida del amado Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Dónde está el tesoro de tu esposa? ¿Dónde está el tesoro de tus hijos? ¿Cuál es el tesoro? No, mi amor, yo lo que quiero es que usted me compre una casa, pero aquí, la casa del Padre, esa es otra historia. Aquí quiero mi casa. Los tesoros tipifican aquello que tiene un lugar primario albergado en el corazón del hombre. Y dice la Biblia que donde está nuestro corazón, ahí están nuestros tesoros. Y última, Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 7. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor. Tal vez el hermano del teclado me ayuda, por favor. A su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, ¿qué? Bajo las alas de los querubines. La séptima área que debe de ser considerada en medio de nuestros hogares es el interior. Y eso nos habla de intimidad familiar. Eso nos habla, amado hermano, de un trato digno entre cónyuges. Esto nos habla de un trato digno en la intimidad con nuestros hijos. Esto nos habla de cultivar en medio de la casa la comunicación y el entendimiento de las necesidades individuales de cada uno de nosotros. Cuando los sacerdotes evaluaron el interior, una de las cosas que estaban viendo, amado hermano, era la cobertura. Dice bajo las alas de los querubines. Entonces, tenemos que examinar, amado hermano, cómo es el nivel de comunión con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Es decir, que la comunicación, mire hermano, nosotros ponemos o pongo esa parte, ¿cuáles son los tópicos en mesa? ¿Qué hablamos? Esto lo hemos dicho varias veces. ¿Qué hablamos en nuestras mesas? ¿Qué hay dentro de nuestros hogares? ¿De quién hablaste la última vez o de qué hablaste la última vez? El interior del hogar tiene que ser edificado. ¿Qué llevas dentro del hogar? Porque se prepara el hogar, la entrada, las ventanas, las puertas, todo, para que sea lleno de ¿qué? De la presencia de Dios. La edificación de un hogar en Cristo abarca estos 7 conceptos primarios básicos, no únicos, pero sí creo que son básicos. Y en este tiempo de renuevo, si algo de esto no fue considerado el año pasado y tú anhelas frutos diferentes, este es el tiempo en Dios para que vengamos delante de Él y podamos corregir lo que tenga que ser corregido en medio de nuestra vida devocional
delante de Dios. Quiero rogar que te pongas en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y tenemos que examinar estos 7 tópicos, amado hermano. Tal vez en alguno de ellos no hemos estado considerándolo adecuadamente y a través de alguno de ellos ha venido el ataque del enemigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y juntos digámosle al Rey: Señor, ayúdame a edificar mi casa, Señor. Yo pensé que lo estaba haciendo bien, Señor, pero hoy encuentro algunas cosas que veo que me hacen falta. Pon en mí el querer como el hacer, Señor. Que lo que tenga que ser enmendado sea enmendado hoy, mi Rey. Que lo que tenga que ser redireccionado sea redireccionado hoy, mi Señor. Aprender a resguardar y a cuidar la integridad de nuestro hogar, de esa casa oiquía, Señor, de ese hogar, de ese núcleo familiar. En el nombre del Señor Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Levanta tus manos, hermano, y dile: Señor, ayúdame a edificar mi casa correctamente. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.